nuestro corazón está como despistado, está como desintonizado. Y una secuencia lógica podría ser esta, que pudiéramos escuchar la palabra de Dios y de acuerdo a lo que Dios nos lleve a meditar, como decía el Salmo 10 y siendo consecuentes con esa lectura, podemos después alabar y dar gracias al Señor por ello. Como sabéis, esta semana pasada, Sara y un servidor estuvimos un poquito lejos, tal vez haciendo un viaje más largo que hemos hecho en nuestra vida, casi a la otra parte del mundo. Y fue para tener un encuentro con iglesias de asambleas de hermanos de todo el mundo, en un encuentro que se organiza cada 4 años y que este año se realizó en la ciudad de Kuala Lumpur, la capital de Malasia. El lema que nos juntó, o que era el lema del encuentro, era el amor de Cristo nos constriñe. Bueno, se hacía en inglés, porque es el idioma franco de todo, prácticamente de todo el mundo, y teníamos también traducciones a algunos idiomas, así que nosotros gozamos también de la traducción al castellano y por eso pudimos seguir casi todas las ponencias. Siempre habría alguna que se traducía al castellano, pero fue interesantísimo poder encontrarse con hermanos de 105 países del mundo, 1.100 personas de todos los continentes que juntos pudieran abrir la Escritura, pudieran buscar al Señor, pudieran alabar al Señor, y fue algo realmente conmovedor. En una ciudad llena de contrastes, como es la capital de Malasia, donde conviven enormes rascacielos. El segundo más alto del mundo está a punto de terminarse. El año que viene creo que se termina el segundo más alto del mundo. Tremendo. Casi a veces ni las nubes te permitían ver la parte superior de algunos de esos edificios. Pero después también contrastaba con la humildad de muchas casas, de muchas familias, de muchas personas trabajando. Un lugar también donde se juntan por su historia y por su localización gente sobre todo de la mayoría de los países de Asia, muchos indios, refiero de la India, muchos malayos del país, chinos especialmente, que por negocios, por empresas que durante la larga de la historia han levantado en ese país, pues conviven allí. Y podías encontrarte en una misma sala, en un mismo restaurante, gente de todas las etnias casi del mundo. Pero algo interesante es que en algunas zonas de la ciudad se notan, como os decía, esos contrastes. Y había un lugar especialmente que veías que había como más espacio, más cuidado, más limpieza, más belleza en los edificios. Estabas en la zona de las embajadas. Allí estaban las embajadas de todos los países del mundo que tienen representación en Kuala Lumpur. Y se notaba ese lujo, se notaba ese estilo que cada país había dado a su edificio. Y pasabas por uno y decías, esta es de un país árabe. Y nos decía el guía, sí, esta es la embajada de Kuwait. O esta es la embajada de un país europeo. Sí, ahí estaba la embajada española, la embajada portuguesa, etcétera. Cada embajada imprimía su estilo en el edificio y hacía que alguna persona estuviera presente en ese lugar representando a su país. Justo el lema del encuentro tenía que ver con una embajada, Y para ello os animo a que podamos abrir la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículos 10 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 5, perdón.
a partir del versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si estamos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, ayúdanos, Señor, a poder entender, comprender tu palabra, y por tu gracia ayúdanos también a aplicarla en nuestra vida, conociendo este ministerio, Señor, que tú nos has entregado, y que tú nos ayudes a ver las consecuencias, las motivaciones, Señor, que debemos tener para llevarlo a cabo. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. El contexto de esta carta, brevemente, que es que en Corinto, como sabéis, entre otras muchas cosas, ocurrían cosas, ¿verdad? Pero tal vez el contexto inmediato nos habla de que se estaba poniendo en duda la autoridad y el ministerio de Pablo. Pablo, que había sido el fundador de la iglesia de Corinto, como nos dice en Hechos capítulo 18, se encontraba que aquella iglesia pues parecía que no quería tenerlo en cuenta. Como que aquella iglesia había pasado de pantalla y ahora se encontraba tal vez embelesada con otros líderes que estaban acercándose a ellos y tal vez estaban siendo mejor recibidos y mejor tratados que lo fue Pablo en cada uno de los encuentros que tuvo con ellos. De pocas iglesias se sabe que se escribieron 4 cartas de parte de Pablo, de las cuales solamente tenemos la primera y segunda de Corintios, pero las evidencias históricas y escriturales hablan de que probablemente se escribieron 4 cartas. Así que pocas iglesias tuvieron tanta correspondencia como la iglesia de Corinto. Significa que para Pablo era una iglesia que tenía un significado especial y estaba vivamente preocupado por cómo iban los asuntos en aquella iglesia. Y aquí en esta también defiende su ministerio, recordándoles a todos que comparten con él y con todos nosotros, y aquí es donde nosotros entroncamos en esa historia y somos parte también de esa escritura que recibimos de parte de Dios, que todos compartimos el mismo ministerio. Somos embajadores, somos embajadoras. Todos somos embajadores y embajadoras. Es cierto que en la política del país no todos ocupamos ese lugar. Hay una persona que tiene ese título y que es el encargado o encargada de representar al país en otro lugar extranjero, ¿no? Y básicamente cuando ese otro Estado quiere establecer relaciones, primeramente las hace a través del embajador, que es su representante, y después si ha de pasar a otro estamento, pasa a otro estamento, pero ese embajador es como la presencia de otro país en ese lugar. Cuando está hablando de que somos embajadores, también nos tiene que hacer pensar, y nos hace pensar Pablo,
en qué motivos tenemos para hacer el trabajo de embajadores, en este caso de Dios. Y primeramente nos hablará de tres motivos por los que tiene el embajador para hablar, para actuar, según Dios nos llama. También nos va a hablar y va a enseñarles acerca de las características que se desprenden, las consecuencias que se desprenden por ese estado de embajadores, esa labor de embajadores. Y finalmente veremos también dos cosas que implican, que tienen que ver con ese estado como embajadores que requirió el que nosotros lo fuéramos. Esos tres motivos rápidamente que encontramos en el texto como embajadores para hablar, para actuar, para amar como Cristo lo hacía, como representantes de Él de cara a un mundo que no le conoce, tiene que ver en primer lugar, como dice el versículo 11, con el temor del Señor. Cuando en el versículo 10 ha estado hablando acerca de que es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ha puesto una nota alarmante, ¿no?, en el oído de sus lectores o de sus oidores. Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, como dice ese versículo 10. Claro, el tribunal de Cristo no es un juicio condenatorio, como el que describe la Escritura llamado el gran trono blanco. Ese trono final donde todos los libros serán abiertos y cada uno recibirá de acuerdo a lo que está en aquellos libros, pero aquellos que estén en el libro de la vida no pasarán a la segunda muerte. Allá se abrirán los libros donde cada uno podrá escuchar su historia o podrá ver cómo efectivamente ha sido declarado culpable delante de Dios sin remedio. Y si su nombre, como dice la palabra, no está escrito en el libro de la vida, no hay nada que pueda hacer a su favor. Aquí, en cambio, está hablando de ese tribunal de Cristo. Y a veces la palabra misma indicaba también una especie de tarima en la cual se reconocían los méritos de aquellos que habían servido a un país. Y esa es la idea de ese tribunal, que cada uno reciba de acuerdo a lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Algunas traducciones hablan de sea útil o sea inútil. Y eso tiene relación algo con lo que el mismo apóstol Pablo escribió ya antes en la primera carta, en el capítulo 3, cuando les hablaba de cómo sobreedificamos sobre el único fundamento que se puede poner, que es Cristo Jesús. Cada uno sobreedificamos sobre ese fundamento, pero aquellos materiales con los que sobreedificamos van a pasar una prueba. Puede ser madera, heno o hojarasca, dice el apóstol Pablo en 3 de Primera de Corintios, o puede ser, por el símil, piedras preciosas, oro, metales preciosos. El fuego va a probar la calidad. Y de lo que está hablando en aquel momento es que nuestras motivaciones, nuestro trabajo para el Señor tiene que pasar alguna prueba para saber si va a resistir esa prueba de fuego o bien no. Y aclara el mismo apóstol Pablo que eso no supondrá la pérdida, no supondrá la condenación de aquel que sufra la pérdida de su obra, pero sí que perderá su recompensa. El fuego quemará todo lo que es inútil, todo lo que es malo, todo para que solo permanezca lo adecuado, lo bueno, aquello que trajo gloria a Dios. La realidad de vivir bajo la atenta mirada de Dios en cuanto a lo que hacemos merece que tengamos o que estemos bajo el temor del Señor. Cuando habla la Escritura del temor del Señor, nunca es un miedo paralizante, sino a veces una actitud de deseo de corresponder con los deseos de Dios, con la voluntad de Dios. Un deseo de buscar lo que agrada al Señor y dejarse conducir por ello. A Dios le importa nuestras motivaciones, nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Y actuar en el temor del Señor es hacer las cosas conscientes de que el Señor nos ve. ¿Cuántas veces perdemos de vista esta perspectiva?
Tal vez el mundo actual, que nos hace vivir casi prácticamente bajo una cámara de circuito de televisión o circuito, hace que en algún lugar se esté registrando casi toda nuestra actividad. Tal vez eso nos haga pensar que a Dios no se le escapa nada, aunque no tenga ninguna cámara siguiéndonos constantemente. También resulta que eso nos libra del temor de que nuestras buenas obras pasen desapercibidas. Tal vez aquellas cosas que podemos hacer en el secreto de nuestra vida, que nadie conoce. Tal vez aquellas cosas que, como dice el Evangelio, tu mano derecha no sabe qué hace tu izquierda. Aquellas cosas de las cuales no hay que hacer publicidad, ni buscar, tal vez presumir con ellas. El hecho de que Dios tenga en cuenta con su mirada todo lo que ocurre en nuestra vida también nos da consuelo, que no importa si no recibes el beneplácito, si no recibes la recompensa aquí, Dios sabe en su momento premiar a sus hijos. Por ello debemos obrar bien, aunque nadie nos observe, Y eso es esas dos caras de la vivencia bajo el temor del Señor. Conociendo pues el temor del Señor, dice Pablo, persuadimos a todos los hombres. Llevamos a cabo esta labor. Tratamos de convencer, aunque no sea una labor propia de nuestra dialéctica, de nuestras palabras. Es una labor que lleva a cabo el Espíritu. Pero nosotros tratamos de persuadir a cada persona en el Señor, movidos por ese temor del Señor, pero movidos también por el amor del Señor. En los versículos 14 y 15 nos habla de la segunda motivación. No lo hacemos todo por el temor del Señor, también lo hacemos por el amor de Cristo, el amor del Señor. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos presiona, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor del Señor viene de la entrega plena y absoluta de Cristo hasta la muerte. Cuando lo observamos a Él, cuando vemos su ejemplo, somos empujados, somos constreñidos a actuar de la misma manera. No solo por el temor del Señor, también por el amor de Cristo. Y nos constriñe significa también que no nos deja otra salida. Es como el tubo de pasta de dientes que apretamos por la higiene bucal, ¿no? Y solamente tiene un lugar por donde puede salir, y por mucho que lo apretemos, solo sale por ese orificio, ¿verdad? Así también el amor nos constriñe para que nos lleve a vivir para Cristo, Algo que el apóstol Pablo lo había entendido muy bien, y por eso decía, el vivir para Cristo es ganancia. Cualquier cosa que la viva, la quiero vivir para aquel que murió y resucitó por mí. Aquel que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, como nos dice en Efesios 2. Por ese amor y por esa misericordia nos hizo revivir cuando estábamos muertos. Eso significa que nuestra vida no tiene sentido si no es vivida por y para Cristo. Y aquí hacemos un alto para meditar. Porque cuando vivimos, a veces lo hacemos sin darnos cuenta para nosotros mismos. Lo hacemos para gozar de la vida. Y está bien, Dios nos ha dado muchas cosas para poderlas gozar. Pero cuando eso se convierte en el único motivo de gozo para nuestra vida, perdemos el sentido real. Si Cristo ha muerto por ti, si Cristo ha muerto por mí, es como que cualquier otra motivación de mi vida muriese con Cristo, hubiera muerto con Cristo. De modo que la vida que tengo solo puede ser vivida para Él, si es que ha de tener sentido. Si vivo para mí, si vivo para algo mío, en realidad estoy desperdiciando mi vida. Y tal vez cuando en algún momento nos paramos, y a medida que vamos cumpliendo años, tal vez esas paradas son más prolongadas, y empiezas a pensar, ¿para qué he vivido? ¿Con qué motivación he vivido? ¿Con cómo he gastado o invertido mi vida? Tal vez nos viene ese pensamiento de cuántos momentos desperdiciamos. Tal vez
pensando cuando uno era joven, bueno, hay tanta cosa por vivir todavía, que ya me preocuparé estas cosas un poquito más adelante, cuando sea mayor. Pero llega al final de nuestra vida, llega el momento de la adultez, y entonces vemos esos momentos que hemos perdido tal vez en el pasado. El amor de Cristo nos constriñe, nos empuja. Y ese amor mostrado por Cristo nos impulsa también no solamente a vivir para Él, sino a amar a aquellos que comparten las mismas bendiciones que yo tengo en Cristo Jesús. Es un amor compasivo que me conduce a ser ese embajador que Él quiere que sea. El amor del Señor. Pero además, una tercera motivación que vemos en el texto y que Pablo les enseña a los corintios, es también, para ser embajador de Cristo, tenemos el encargo de Cristo, el encargo del Señor. Ese mensaje puesto en nuestras manos para la reconciliación del mundo con Dios. Dios nos ha encargado, dice, la palabra de la reconciliación, versículo 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El mundo enemistado con Dios, todos enemistados con Dios, y a unos les es dado esa palabra de reconciliación. Es decir, el mensaje que puede reconciliar esas dos partes enfrentadas, esas dos partes enemistadas. Eso que puede poner fin a esa terrible guerra del bien y del mal, en la cual el que no tiene a Cristo está en el bando equivocado, en el bando de la derrota. Esa palabra encargada es en realidad, dice, un ruego de Dios. Y fijaos en la expresión, podía haber estado usando un mandato de Dios y estaría perfecto. Si Dios exigiera, si Dios mandara al mundo que se reconciliara con Él, estaría y está en su pleno derecho. Pero dice que Dios ruega por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pone un mensaje no para ser exigido, sino para ser rogado. Para ser rogado. Tremendas cosas y maravillas que hay en Dios y que no siempre las llegamos a comprender en su profundidad, pero nacen del mismo lugar, del amor y de la misericordia de Dios por el ser humano, por cada uno de nosotros. Dios ruega a los hombres que se reconcilien con Él. Esa maravillosa reconciliación que Dios quiere, ese nuevo encuentro de Dios, requiere de dos pasos. Dos pasos. El primer paso fue que se necesitó un mediador para poder acontecer, para que pudiera tener lugar esta reconciliación. Era necesario un mediador. Escribe Job en su libro estas palabras. Dice, yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán, porque no es hombre Dios como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos, dice en Job capítulo 9. Job estaba buscando a alguien que pudiera mediar entre Dios, al cual lo veía tremendamente elevado y separado. Y él se reconocía pecador. Y ese árbitro, que no tiene que ver con lo del fútbol, aunque también hace de mediación, sino que es alguien que medie entre dos bandos enemigos. En otras palabras, pedía un mediador. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos dice el mismo apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ya tenemos ese mediador. Cuando dos naciones están en conflicto, generalmente buscan como medida de resolución del conflicto alguien que pueda mediar, alguien que sea neutral, alguien que, como Job dice, pueda poner su mano en el hombro de ambos y poderlos encaminar hacia una solución. La Biblia nos habla de que el hombre es pecador, que el hombre está
separado de Dios por causa del pecado. Y por eso es necesario un mediador, alguien que ponga la mano sobre nuestro hombro, pero también pueda ponerla sobre el hombro de Dios. Y claro, ahí está el problema. ¿Quién puede poner su mano sobre el hombro de Dios? ¿Quién puede ser un igual a Dios para tratar con Él y a la vez con nosotros? Y ahí está, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ese árbitro que es 100% Dios, que es 100% hombre, es el adecuado mediador entre nosotros y Dios, Jesucristo. Por eso era necesario, para la reconciliación, que hubiera un mediador, Jesucristo, hecho hombre. Pero también era necesario que fuese un sustituto para que hubiera reconciliación. No bastaba solo con mediar. Ahí había una deuda que había que pagar. Allí había una pena que había que saldar. Y es aquí donde nos encontramos con el otro aspecto de la reconciliación, la sustitución. No solo es necesario un mediador para solucionar el conflicto, sino también alguien que lleve el conflicto sobre sí mismo. Una ilustración de eso la tenemos en la Escritura con el pueblo de Israel en Egipto. ¿Sabéis cómo salió de Egipto? ¿Os acordáis de las plagas? ¿Y qué ocurrió en la última? En aquella plaga en la cual iba a morir cada uno de los primogénitos de cada familia. Aquí el pueblo tuvo que tomar un cordero, tuvo que sacrificar aquel cordero, tuvo que tomar la sangre de aquel cordero y pintar con ella el dintel de las puertas, para que cuando el ángel de justicia atravesara las calles no matara al primogénito de cada familia. En algún sentido, aquel cordero hizo de sustitución de aquel que debía morir por la palabra de Dios, aquel primogénito. En cada casa, un cordero con determinadas características debía morir, sacrificando un inocente, sustituyendo al que había de morir. Pero aquella sangre también en la puerta nos habla de que era necesario verter la sangre de un inocente para que hubiera la completa justificación. Esa noche, al pasar aquel ángel por la tierra de Egipto, ejecutando el juicio de Dios sobre los primogénitos, por cada lugar, cada casa, cada morada donde veía aquella sangre puesta, el ángel lo consideraba justificado, completado, sustituido plenamente y pasaba de largo. La sangre de la sustitución produjo la justificación. Pero claro, no era la sangre de un cordero la que podía justificar del pecado al pueblo, pero apuntaba hacia aquel cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, Cristo Jesús, el cordero sin mancha, que sí que iba a justificar al pecador. Ahora bien, un sustituto ocupa el lugar de otro para satisfacer las condiciones y para pagar la deuda. Pero, ¿qué vale esa deuda? ¿Cuánto es esa deuda de cada persona? Que no es solamente la deuda del pecado, es lo que el pecado ha producido en todo nuestro mundo. Ha contaminado la tierra, ha corrompido la tierra, ha producido enfermedades y muerte por la historia de la humanidad. Todas las desgracias, todos los accidentes, todas las lágrimas vertidas. Es algo incalculable la consecuencia del pecado en este mundo. Pero así de incalculable es también el valor de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo ocupó nuestro lugar como culpable, se hizo cargo de todos nuestros pecados y los llevó sobre sí mismo en la cruz. De ahí que ese versículo 21 sea un versículo tremendo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Que el Hijo de Dios, el inocente y santo Hijo de Dios, fuese hecho pecado por ti y por mí. Es algo que para Pablo tiene que conmover nuestros corazones, tiene que conmover nuestras vidas y decir: Señor, no quiero vivir un segundo más para mí. Si no la vivo para ti, no tiene sentido, no tiene sentido. Y termino también viendo esas consecuencias de que seamos esos embajadores de parte de Dios para
llevar la reconciliación al mundo. La primera de ellas es que no vivimos para nosotros, como ya he dicho, sino para aquel que murió por nosotros. Lo hemos leído en esos versículos 14 y 15. Si uno murió, luego todos murieron. Porque para tener vida debíamos morir en Cristo Jesús. Y por todos murió para que los que viven ahora ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo no nos deja otra salida que vivir para Cristo. Y aquí nos tenemos que preguntar, ¿para quién vivimos? Tal vez vivimos para nuestras familias, vivimos para nuestra posteridad, tratamos de darles lo mejor y preservarles de lo malo, y eso forma parte también de nuestra labor. Pero en última instancia, ¿por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos para Cristo? ¿Lo hacemos para la gloria de Dios? Nuestra vida no tiene sentido si no es vivida por y para Cristo. Por eso dice Pablo en Colosenses que todo lo que hagamos, sea de palabra y de hecho, pueda llevar ese sello, que sea hecho para la gloria de Dios Padre. La segunda consecuencia es que como nuevas criaturas en Cristo, las cosas son hechas nuevas, nos dice ese versículo 17, también conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Estar en Cristo es estar en la esfera donde solo es posible la vida auténtica. Imagínate una colonia en el espacio o en la luna. Si alguien quisiera vivir allí, tendría que vivir en unas condiciones completamente apartes de las del propio planeta, ¿verdad? Solamente aquí podemos vivir con cierta libertad y movernos por el mundo con esas condiciones ideales. Pero en cualquier otro lugar necesitaríamos una atmósfera preparada para vivir adecuadamente. Fuera de esa esfera, fuera de esa atmósfera, solo existe la muerte. De alguna manera, vivir en Cristo es solamente en Él donde podemos vivir y vivir con seguridad, vivir en abundancia. Esa es la clave, estar en Cristo. Y eso marca un antes y un después. Estar en Cristo representa un nuevo nacimiento, como nos dice Juan capítulo 3. Si no naceres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ese nuevo nacimiento es el que nos instala en ese reino para toda la eternidad. Todas las cosas son hechas nuevas. Y eso, dice el versículo 18, proviene de Dios. No es algo que provoquemos nosotros. No hacemos novedad en nuestras vidas. Es Dios el que la forma en nosotros. Muchas veces queremos hacer las cosas nuevas por nuestro esfuerzo, por nuestras intenciones, pero eso no produce cambios verdaderos. Una vez leí una ilustración, una anécdota que tenía que ver con alguien que se había alojado en un hotel y cuando había pasado la noche allá, pues las cucarachas lo habían invadido y le habían hecho pasar una noche fatal. Así que escribió una carta de queja, de indignación y la depositó en la hoja de reclamaciones o en el buzón de reclamaciones del hotel. Bueno, al cabo de los días recibió una carta de disculpa del hotel, pero el hotel se había olvidado de arrancar el post-it que habían pegado a la carta, que decía, enviar al cliente la carta cucaracha. Significaba que el hotel ya sabía eso, lo daba por supuesto, de que los clientes se iban a quejar, pero después les enviaban una disculpa, solamente que esa ocasión se le olvidaron sacar la nota manuscrita pegada a la carta. La carta cucaracha tenía. Significa aquellas excusas que se dan, pero no se piensa hacer nada. Allí en la carta decía, sí, no se preocupe, estamos tratando de evitar esto, pero no, absolutamente nada, ya lo tenían todo preparado. A veces podemos hacer con Dios también cartas formales, buenas palabras, cosas que deberíamos hacer, pero sin ninguna intención de cambiar. De nuevo, en este pasaje, sabiendo que somos nuevas criaturas en Cristo, ¿creemos que Dios puede hacer realmente nuevas las cosas en nuestra vida? ¿O que tal vez ya lo ha hecho todo? ¿Tal vez ya no puede cambiar ni transformar nada en nuestro ser? Si has llegado a esta conclusión, tal vez es el momento de hacer lo que decía el salmista en ese Salmo 77. Parar, meditar y entonces hablar.
La tercera consecuencia es que Dios nos reconcilió al decidir no tener en cuenta nuestros pecados, que nos hace pensar, si tenemos la palabra de la reconciliación, ¿por qué vino eso? Porque Dios decidió no tener en cuenta nuestros pecados. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por algo, por el amor, por la misericordia de Dios, decidió no tenernos en cuenta por un tiempo esos pecados y dejar que Cristo, su Hijo, pudiera ocupar nuestro lugar. Sobre esa base del perdón puede haber reconciliación. ¿Os acordáis de la parábola de los dos deudores? Que allí podemos aprender o aplicar el verdadero sentido del perdón. Y nos ilustra esa parábola como haber conocido el perdón de Dios es la verdadera base para poder perdonar a otros. Aquel que realmente no se sintió perdonado, aunque se le fue perdonado una gran suma de dinero, no era capaz de perdonar la poquita cosa a su siervo, ¿no? Si hablamos de reconciliación, debemos saber perdonar de todo corazón. No vale la frase, bueno, perdono, pero no olvido. Probablemente no podamos olvidar. No podamos olvidar. Pero sí podemos poner las cuentas a cero, sí podemos hacer borrón y cuenta nueva, en virtud de que hemos sido perdonados por Cristo. Jamás pensemos que Dios nos ha perdonado más a nosotros de lo que nosotros debemos perdonar a los demás. Jamás pensemos que lo que los demás nos han podido hacer o ofender es mayor que lo que nosotros hemos ofendido a Dios y de lo cual hemos sido perdonados. Si alguna vez nos cuesta perdonar, necesitamos poner nuestra ofensa a los pies de la cruz y pensar de qué hemos sido perdonados. Es solo así podemos cumplir lo que el Señor nos dice cuando nos enseña a orar. Nos enseña a orar diciendo perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una oración que da por entendido que hemos comprendido el alcance del perdón, porque si no, no podemos orar así. Si Dios nos perdonara como nosotros perdonamos, no seríamos perdonados, ¿verdad? Pero Dios da por supuesto que podremos aprender a perdonar en la medida que entendemos el perdón de Dios por nosotros. Porque así podremos recibir y aplicar este ministerio de reconciliación. Pero no podemos transmitir la reconciliación sin vivir la reconciliación. No podemos transmitirla si no la aprendemos a vivir. Si digamos reconciliaos con Dios, pero digámoslo viviendo reconciliados. ¿Cómo podremos, si no, llevar una palabra de reconciliación sin vivirla? Si no estás en Cristo Jesús aún, la verdad es que no hay posibilidad de cambiar nada por ti mismo. Aún estás en ese estado de condenación y por tanto es imposible. Pero si estás en Cristo, es posible restaurar relaciones rotas, es posible vivir la vida de reconciliación y anunciarla al mundo. Porque Cristo es la base de esa reconciliación. Y la última de esas 4 consecuencias es que Dios nos envía como embajadores en su nombre para anunciar esa reconciliación. Nos envía al mundo, versículo 20, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje y ese es también el modo de vivir. ¿Qué significa ir en el nombre de Cristo? Significa representar al que nos envía, como hace el embajador. Ser sus labios para hablar sus palabras, ser sus manos para hacer sus obras, ser su corazón para amar como Él ama. Tanto es así que nuestra profesión de ser embajadores de Cristo, que ruegan a Dios estas palabras, reconciliaos con Dios. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser nuestro papel en la embajada? En la embajada, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en una embajada hay muchos cargos y muchos trabajos, ¿verdad? Pero todo tiene ese propósito, ser representantes de aquel que nos ha enviado, que nos ha llamado, nos ha dado un mensaje que es reconciliar al mundo. Y no tenemos otra salida. Es más, si buscamos otra salida,
probablemente nos quedemos sin hacer nada de lo que Dios quiere de nosotros. Sea por el temor del Señor, sea por el amor de Cristo que nos constriñe, sea por el encargo del Señor que nos ruega a través de nosotros, reconciliados con Dios, debemos ser conscientes de nuestra misión, embajadores y embajadoras. Y eso no es algo solamente que hacemos cuando estamos aquí. No estamos ahora siendo únicamente embajadores, cuando estamos juntos, cuando alabamos al Señor, cuando compartimos la palabra, sino cuando salimos tal vez de estas puertas. Es cuanto más debe comprenderse, entenderse, verse nuestra condición de embajadores. Que el Señor nos ayude a poder hacerlo así. A lo que nos ha llamado es algo grande, porque tenemos un Dios grande. No podemos ni debemos ir con la boca pequeña, como si molestáramos. Si molesta, piensa, ¿cómo reaccionarán aquellos que una vez escuchen el mensaje, que una vez nazcan de nuevo, se reconcilien con Dios y den gloria a Dios? Porque alguien hizo bien su papel de embajador, de embajadora. Que el Señor nos ayude a aprovechar cada oportunidad para poder dar ese testimonio y dar esa palabra al mundo. Reconciliaos con Dios. Pero antes, reconciliémonos nosotros también. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a poder ser movidos, no solamente por el temor, sabiendo que vivir en tu voluntad y vivir sabiendo que tú reconoces y das recompensa a la labor de tus hijos, tus hijas, Señor. Pedimos también que podamos ser empujados por el amor de Cristo, que lo tengamos tan claramente grabado en nuestros corazones, que seamos movidos también a llevar esta palabra y este mensaje a otros. Señor, que lo hagamos también por el encargo que hemos recibido, porque tú ruegas a través de nosotros. No exiges ni mandas, aunque lo puedes hacer perfectamente. Señor, que las personas te busquen y se acerquen a ti. Señor, dirígenos tú a ellas, pero mientras tanto ayúdanos también a vivir en esa reconciliación mutua, unos con otros, a saber perdonar nuestras ofensas, a saber mirar hacia adelante y pensar que representamos a un Dios grande, poderoso, Señor, en este mundo que te desconoce. Señor, ayúdanos a poder hacerlo y hacerlo de verdad. Por eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A pedir que podamos cantar juntos un poquito más.